Muy buenos días. Mi nombre es Óscar Cisneros, consejero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León, y director de una compañía regiomontana. Les damos la más cordial bienvenida a este evento y a su vez les damos las gracias al Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados por haber creado este espacio para este evento. Para nosotros es muy relevante invitar a los presentes a que se afilien a la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Será un honor contar con sus solicitudes y evaluar las mismas para poderlos admitir a la barra previo cumplimiento de los requisitos estatutarios. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Guillermo Don Juan Aguirre, director de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de TM Sourcing, quien desarrollará el tema Actividades vulnerables, análisis y cumplimiento de la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Previo al inicio de esta plática, me permitiré leer la semblanza curricular de don Guillermo. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, licenciado en Administración con especialidad en Bancos por la Escuela Bancaria y Comercial, diplomado en Servicios Fiduciarios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, diplomado en Banca y Crédito por el Instituto Tecnológico, diplomado en Administración y Operación de Fideicomisos por la Universidad de Anáhuac, certificado como auditor externo y oficial de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Actualmente se desempeña como director de prevención de lavado de dinero en TM Sourcing SAPI de CB y es docente de la División de Capacitación Corporativa de la Escuela Bancaria y Comercial. En el sector financiero, tiene una experiencia de 30 años, donde ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan oficial de cumplimiento en intermediarios financieros no bancarios, gerente de cumplimiento normativo en Banco Ahorro FAMSA S.A., titular de supervisión de unidades especializadas del sector sociedades financieras de objeto múltiple en la Comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros y ha desempeñado cargos a nivel gerencia en la división fiduciaria de Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Interior y Banco Unión. De entre datos adicionales es importante comentar que es maratonista con 5 maratones a cuestas y es un historiador de la música rock. Con estos antecedentes, y antes de iniciar esta plática con don Guillermo Don Juan Aguirre, les pedimos a los participantes poner en silencio su micrófono y apaguen su cámara. Habrá la oportunidad para preguntas y respuestas al final de la conversación. Y si por razones de tiempo algunas no se llegaran a contestar, les solicitamos por favor incluyan en la pregunta su nombre y su correo electrónico para poderles dar respuesta después de terminar esta conferencia. Las preguntas se realizarán a través del chat. Pues después de esta presentación, pues cedo la palabra a don Guillermo Don Juan Aguirre. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a la Barra Nacional de Abogados, al Capítulo Nuevo León por el espacio, la oportunidad y la cordial invitación que nos hicieron para estar con ustedes en esta plática, donde la intención es compartirles un poquito de la interpretación, el análisis y la
y la aplicación normativa de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Me gustaría iniciar, antes de darle proceso a toda la presentación como tal, en tratar de comentarles un poquito la importancia de esta actividad, de tratar de prevenir y de identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita. El monto que se maneja en cuestiones de esta actividad en la economía, pues siempre va a ser un monto que va a estar un poquito, pues sin una estadística clara, sin una cuestión que nos pueda dar realmente una referencia, porque obviamente son recursos de procedencia ilícita y no tienen un registro como tal en la economía nacional. Pero recientemente una noticia que se perdió un poquito por la circunstancia que estamos viviendo, por la pandemia y por algunas otras noticias que nos han llevado a cabo la distracción, pasó un poquito entre nubes la noticia de la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que es una de las autoridades competentes en esta materia de la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde de manera conjunta con la DEA llevaron a cabo un operativo en donde lograron bloquear, es decir, congelar cerca de 1.900 cuentas en el sector financiero vinculadas a empresas y dos fideicomisos, cerca de 1.900 cuentas y dos fideicomisos de cuentas bancarias que estaban ligadas, presuntamente ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. El monto de ese dicho incautamiento, de dicho congelamiento, alcanzó alrededor de 2.000 millones fueron cerca de 30.000 millones de pesos. O sea, lo que es una cantidad que nos permite ver el enorme potencial que tienen los chicos malos, de los recursos que manejan y que pretenden estar dentro de la economía formal, tratando de ser lavados para posteriormente ser ocupados nuevamente, darle cierto blanqueo y en algunos de los casos financiar otro tipo de actividades que vulneran a nuestra sociedad. Entonces, la intención de todo esto, pues obviamente es algo en lo que nosotros podemos compartir, podemos poner nuestro granito de arena en darle cumplimiento a esta ley, que vamos a revisar, que vamos a tratar y que nos toca, por un lado, a nosotros como abogados, el cumplimiento de una parte y la vamos a detallar de manera específica en el desarrollo de esta cuestión. Entonces, la verdad es que la invitación sería, tomemos nota de esto, pongamos nuestro granito de arena y tratemos de hacer una sociedad mejor, evitando que nuestras actividades que pudiesen estar catalogadas como actividades vulnerables, que ya detallaremos el significado de las mismas, para poder darle cumplimiento a esta ley. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a dar paso a esta presentación, a esta plática. Como ya bien comentó Oscar, que nos hizo favor, pues la intención es que desarrollemos la plática, daremos un espacio para preguntas y respuestas, donde daremos atención a cualquier duda, comentario, aportación que nos puedan hacer para enriquecer esta presentación y que todos salgamos retroalimentados de la misma, ¿no? Por un lado, revisaremos las actividades que participan y cuáles son las funciones que realizan con relación al cumplimiento de esta ley. El catálogo de actividades vulnerables que son identificadas como tal por la propia ley. Y el régimen aplicable que se le da a las entidades financieras respecto al cumplimiento de esta ley y respecto a las dos pinzas que tienen las autoridades para tratar de ayudar que el sistema financiero o las actividades económicas identificadas como actividades vulnerables o susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales con recursos
de procedencia ilícita, podamos estar prevenidos y podamos estar atentos a este tipo de operaciones, tratar de identificarlas y prevenir y hacer el cumplimiento de las obligaciones que desarrollaremos dentro de la plática, ¿no? ¿Cuál es el objeto de esta ley? Yo creo que vale la pena preguntarnos esta cuestión. ¿Cuál es el objeto? Algunas de las leyes siempre tienen o todo el clausulado legal siempre tienen un bien a tutelar, ¿no? A tratar de proteger. Por el lado penal, digamos, el homicidio trata de proteger, el tipificar el homicidio trata de proteger la vida. El objeto de esta ley, el bien a tutelar, es que el sistema financiero y la economía nacional no sean sujetos de actividades para el blanqueo de capitales. ¿Cómo hacer esta cuestión? Tratar de estableciendo medidas y procedimientos para prevenir e identificar aquellos actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tratando de recabar elementos útiles que permitan llevar a cabo, investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este es el objetivo que pretende esta cuestión. Y el gobierno tiene dos armas o dos brazos que ha implementado para tratar de prevenir esta circunstancia. Por un lado, esta ley federal para prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que tiene como objeto regular aquellas actividades económicas no financieras que por la delicadeza o por el propio desarrollo de las actividades que hacen, pudieran permitir con una mayor facilidad llevar a cabo el blanqueo de capitales. Aquí cabe aclarar que ninguna actividad comercial, ninguna actividad financiera, ningún producto o servicio que se desarrolla dentro de la economía nacional está diseñado o está pensado para llevar a cabo el blanqueo de capitales. No por ser señaladas como una actividad vulnerable es que se crea que están llevando a cabo de manera directa la actividad como tal del blanqueo de capitales. No, no ese es el sentido, sino tratar de identificar aquellas actividades que por algún tipo de tipología, por algún tipo de indicio, por algún tipo de investigación ha dado como resultado que son actividades que la ley, que las autoridades han identificado como vulnerables, susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales, ¿sí? Por la cuestión inherente que pudiesen desarrollar. Esa es la cuestión. Y por un lado, pues esta ley trata de regular a esas actividades que pudiesen ser susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales, para el lavado de dinero. Y el otro brazo que tienen las autoridades tiene que ver de manera directa con aquellas disposiciones de carácter general que, dependiendo de la ley que regula a cada uno de los sectores financieros, se han emitido para que cada uno de estos sectores financieros, llámese instituciones de crédito, llámese sociedades financieras de objeto múltiple, llámese uniones de crédito, llámese aseguradoras, llámese almacenes generales de depósito, cada una de ellas tiene una disposición general emitida por la autoridad con el mismo fin de tratar de prevenir y de identificar aquellas actividades que tienen recursos de procedencia ilícita y que pretendan ser introducidas al sistema financiero o a la economía nacional a través de otras actividades no financieras, con el fin de poder ser blanqueados y ser utilizados de manera legal dentro de la economía y, como les comentaba, y en algunos otros muchos casos, para tratar de financiar otro tipo de actividades ilícitas, ¿no? Entonces, estos son los dos brazos que tiene la autoridad. Y vamos a ir a aquellas actividades que dentro de la economía están como tal siendo señaladas como vulnerables, susceptibles de ser utilizadas como tal. ¿Quién tiene a su cargo en esta ley? ¿Qué autoridades tienen a su cargo
la vigilancia, la supervisión o el llevar a cabo algún tipo de actividad que permita supervisar el cumplimiento de estas actividades. Por un lado, tenemos al SAT, el organismo, el Servicio de Administración Tributaria, que tiene como principales funciones el levantar el padrón de aquellas personas que realizan actividades vulnerables, personas físicas o morales que revisen estas cuestiones, recibir los avisos que complete la misma ley, llevar a cabo las visitas de verificación para que se supervise el cumplimiento de la ley, verificar dentro de estas visitas, verificar el cumplimiento de las obligaciones y opinión sobre las reglas o formatos que se están emitiendo para el cumplimiento de este tipo de cuestiones. Es decir, cuando nosotros tengamos alguna duda respecto a cómo debo de cumplir, cuáles son los formatos que debo de utilizar para estar llevando a cabo la información ante el SAT, ante la Secretaría de Hacienda y con el organismo de Servicio de Administración Tributaria, ellos son los responsables de tratar de resolvernos estas dudas. Por otro lado, tenemos la Unidad de Inteligencia Financiera, otro organismo dependiente como cabeza de sector de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como funciones principales la de recibir los avisos. El SAT solamente es un instrumento, el medio por el cual lo vamos a hacer, para que el destinatario final de los avisos, de las obligaciones, de las actividades vulnerables, lleguen finalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera. Derivado de esos avisos, viene por otro lado la cuestión de requerir información, ya sea directamente a la actividad vulnerable o a la persona física o moral que realice las actividades vulnerables. Por otro lado, proporcionar información con relación a este tipo de cuestiones. La cuestión de presentar las denuncias que se deriven, que sean susceptibles o que ya hayan sido analizadas, detectadas y se presuma la existencia de algún delito relacionados con la tipificación del lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Ellos serán los encargados de presentar las denuncias para poder darle seguimiento y llevar a cabo la investigación correspondiente. Conocer y resolver los recursos de revisión. ¿A qué nos referimos con esta cuestión? Una de las actividades que ha llevado a cabo de manera muy deslumbrante en este sexenio, sobre todo la Unidad de Inteligencia, ha sido la cuestión de congelar cuentas bancarias o recursos que estén dentro del sistema financiero para aquellas a donde se presuma que existe la posibilidad de estar llevando a cabo la cuestión de alguna actividad de blanqueo de capitales, de financiamiento al terrorismo. Es algo con lo que afortunadamente todavía no lidiamos de manera cotidiana en México, pero sin embargo las investigaciones se analizan de esta forma, con esas dos vertientes, el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo. Entonces, cuando existen este tipo de acciones por parte de la UIF, ellos son los encargados de poder llevar a cabo, conocer y resolver los recursos de primera instancia para poder decirle, oye, ¿por qué me estás congelando las cuentas? ¿Cuáles son tus argumentos? Aquí están mis pruebas para poder desvincularme de un asunto en el que presuntamente me está siendo involucrado. Ellos son los que van a conocer y resolver estos recursos. Emitir las reglas de carácter general que tienen que ver con la cuestión del cumplimiento de esta ley. Y por otro lado está la autoridad, la Fiscalía General de la República, hoy actualmente llamada así, anteriormente la Procuraduría General de la República, que es la encargada de requerir información a la UIF para el ejercicio de sus funciones, es decir, ya me presentaste la denuncia, ya me presentaste los elementos, cuando dentro de una investigación de otro tipo de delitos se deriven cuestiones que pudieran ser susceptibles de ser tipificadas como actividades de blanqueo de capitales o de financiamiento al terrorismo, la Fiscalía podrá pedirle información a la UIF para tratar de investigar, robustecer cada una de estas investigaciones con la información que presente la UIF.
el análisis de la información financiera y contable en relación a estas cuestiones con peritos al respecto, coadyuvar con otras autoridades en las investigaciones, es decir, ya la Fiscalía y la UIF tendrán la obligación de ayudarse mutuamente para robustecer las investigaciones, tanto de las denuncias o de aquellas acciones, investigaciones que ya tenga en camino la Fiscalía y que se deriven en delitos que puedan ser tipificados como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y obviamente recibir y dar seguimiento a las denuncias presentadas tanto por la UIF o alguna otra entidad que presuma alguna actividad de procedencia ilícita, con recursos de procedencia ilícita. ¿Sí? Obviamente, todas estas autoridades deberán de coordinar sus acciones en el ámbito de sus respectivas competencias, abstenerse de proporcionar información generada, parte de lo que ha sido ahorita observado a la UIF, donde muchas de las cuestiones que ya está llevando a cabo se presume la posibilidad de que al estar siendo tan mediática pueda estar llevando a cabo violaciones a un debido procedimiento, porque obviamente debe de haber reserva respecto a la información que manejan para este tipo de investigaciones. Establecer medidas de protección para la identidad de quienes proporcionen aquellos avisos que pudieran dar origen a una investigación de este tipo. Establecer regulaciones administrativas dentro de sus ámbitos de competencia, es decir, cada uno de ellos va a estar pudiendo emitir aquellas medidas, disposiciones de carácter general que puedan llevar a cabo la obligación por parte de una de las actividades vulnerables para darle cumplimiento a la ley y evitar que el sistema financiero y aquellas actividades financieras, económicas, que no sean financieras, sean utilizadas con recursos de procedencia ilícita. Esas son las funciones que tienen. ¿Cuáles son aquellas actividades que están siendo catalogadas como vulnerables? Aquellas actividades que se desarrollan, aquellas actividades no financieras. ¿Cuáles son estas actividades que tienen esta tipificación de esta ley? Aquí es muy importante que tomemos nota para ir viendo que dentro de nuestras actividades, independientemente de la que nosotros desarrollemos como tal, estas actividades pues están siendo señaladas como susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales y tienen cierta lógica en determinado momento en poder decir, pues sí, efectivamente, por ahí puede haber un hoyo en donde podamos estar siendo involucrados con este tipo de cuestiones. La cuestión de los juegos con apuestas, concursos y sorteos es una de las actividades que han sido señaladas como tal. Es decir, cuando yo dentro de mis actividades que desarrolle tenga vínculos con un casino, con alguna entidad que lleve a cabo concursos o sorteos, yo debo de estar más alerta para tratar de prevenir que dentro de estas cuestiones o dentro de esta relación pudiera yo verme involucrado en una situación de este tipo. Las tarjetas de servicio de crédito. Aquí estamos hablando de las tarjetas de crédito que son emitidas por aquellas entidades comerciales no financieras. Ejemplo, aunque algunas de ellas, por ejemplo, ya tengan algún aval de alguna institución conocida como manejo financiero, por decir aquellas, por ejemplo, Liverpool, que además de ser una tarjeta de crédito para hacer compras dentro de Liverpool, pudiera yo utilizarlas en otro tipo. Estas tarjetas son emitidas por una institución comercial que se dedica a la compraventa de X mercancías y no es una institución financiera como tal. Estas son las tarjetas de crédito que son susceptibles de ser llevadas a cabo con una actividad que pudiese blanquear en este sentido y las que estaría regulando esta ley. No aquellas tarjetas emitidas por un banco de manera oficial, una tarjeta Banamex, una tarjeta, no sé, de Coppel, Banco Azteca, cualquier otro tipo de institución financiera,
no entran dentro de este cumplimiento. Serían aquellas que son emitidas por instituciones comerciales no financieras. Las tarjetas prepagadas, vales o cupones, también emitidas por este tipo de entidades no financieras, son otra de las actividades que podemos estar, que están señaladas dentro del catálogo de las actividades vulnerables, hablando desde inclusive las tarjetas para pagar el teléfono como se utilizaba antes, ¿no? Tanto a nivel local, es decir, bueno, dentro de la casa o para la utilización de los teléfonos en la vía pública. Esas son las tarjetas prepagadas que se adquieren para poder utilizarlas posteriormente a una cuestión de este tipo. Los modelos y certificados de devoluciones o recompensas, estamos hablando de los monederos electrónicos que pudiesen estar también ligados, por ejemplo, a la cuestión de Liverpool, Mesa, cuestiones de este tipo de entidades donde pueden estar llevando a cabo. Cabe señalar que muchos de estos monederos o muchas de este tipo de actividades dentro de lo que desarrollaban ya están siendo tipificadas como actividades que se catalogan dentro de la nueva ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Y muchas de estas actividades van a tener que migrar a ser una institución de tecnología financiera y van a tener otro tipo de normatividad, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendientes de esta cuestión porque ya la Comisión Nacional Bancaria ha emitido con recomendaciones al respecto para que todas, o invitaciones al respecto, para que todas aquellas empresas que llevan a cabo monederos electrónicos platiquen con ellos, verifiquen su esquema de negocio y la Comisión Nacional Bancaria diga, eres una institución de tecnología financiera, tienes que irte a regular por la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Todas ellas fueron invitadas, la comisión ha ido dictaminando a quién le aplica ese régimen y a quién no, pero de entrada estarían obligadas a cumplir con todo lo que dispone la ley federal para prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un poquito una actividad que ha ido ya entrando en desuso, pero que sigue siendo catalogada como tal, pues son la cuestión de los cheques de viajero, anteriormente muy utilizados para este tipo de actividades, por la cuestión de poderlos canjear, o sea, transportar, con la cuestión con el pretexto de viajar de vacaciones o negocios, llevábamos los cheques de viajeros que nos permitían llevar dinero no en efectivo, cambiarlos al país al que fuéramos y posteriormente ya ser emitidos de esta cuestión. Como tal, la figura yo opino que ya va en desuso, pero es una de las actividades que si se siguen llevando a cabo, está catalogada como actividades vulnerables. Por otro lado, está la cuestión de los mutuos, los préstamos y los créditos, destacando también que nos referimos a aquellos mutuos, préstamos o créditos que son realizados por instituciones no financieras, que no están catalogadas como tal. ¿Qué me puede ayudar a poder identificar si es una institución financiera o no la que me está llevando a cabo este tipo de prestación, de este tipo de servicio que yo pudiera contratar? Cabe señalar que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros tiene un registro que se le conoce como el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, que es un catálogo que se puede checar en Internet de manera gratuita, libre, un catálogo abierto donde podemos ver cuáles son las instituciones financieras que están reguladas por las disposiciones de carácter general. Y si no están en ellas, estas instituciones deberán estar registradas en otro organismo público que es la Procuraduría General de Protección al Consumidor, perdón, Procuraduría de Protección al Consumidor. Ahí deben de estar registradas este tipo de entidades y si no están en Conducef, son entidades no financieras. Si están en Conducef, son entidades financieras y les aplica otro tipo de régimen. Pero quien lleve a cabo esta actividad tendrá que cumplir con esta ley. En la cuestión de servicios y blindajes, estamos hablando de aquellos que prestan el servicio de convertir un auto normal en un tanque.
en un tanque, ¿y por qué estaría ligada a esta cuestión? Digo, ¿quién necesita? En este país, digo, bueno, ya ahorita muchos, por las cuestiones de seguridad, pero ¿quién necesita un auto blindado? Entonces, aquellas empresas que se dediquen a convertir este tipo de autos son las que están obligadas. Quien maneje metales, compraventa de metales y piedras preciosas, joyas y relojes, y estamos hablando desde aquellas relojerías que pudiesen estar en, no sé, en locales muy pequeños, que su actividad sea esa simple y sencillamente compraventa de relojes, la reparación de los mismos, están obligados al cumplimiento de esta ley. Por muy pequeño que sea el local, no es necesario que venda Rolex para decir, yo no vendo Rolex, mis joyas son muy pequeñas. No, realizo esta actividad, debo de cumplir con esta ley. Ojo con eso. Lo malo de ser zurdo, a veces nos equivocamos de dedo. Por otro lado está la construcción y desarrollo de inmuebles. Aquí voy a detalle. La actividad está redactada de una manera, dentro de la ley, de una manera un poquito, yo digo, confusa, y muchos han dicho, no, es la construcción y desarrollo de inmuebles. O sea, tengo que hacer las dos actividades. No. Dentro de la ley está construcción, desarrollo de inmuebles, venta de inmuebles, o sea, cada una de estas actividades entra dentro de este catálogo vulnerables. Es decir, yo me dedico a la construcción, me dedico a hacerle, por decir algo, construcción para empresas paraestatales, estatales, las dependencias gubernamentales. Soy constructora en ese sentido, me aplica por ese concepto. No va conjunto, construcción y desarrollos inmobiliarios. Yo lo pongo aquí en este sentido para tratar de abarcar todas las actividades y no hacer tan extensas y no hacerles a ustedes copiar el artículo y traérselos a ustedes porque eso se me hace un poco tedioso, pero sí destacarles a ustedes la cuestión de que cada una de esas actividades está separada. No necesito hacer las dos o las tres o las que están señaladas como tal dentro de esta fracción de la ley. Soy constructora, me aplica esta ley. Además, hago como constructora desarrollo de inmuebles, también me aplica. Además, vendo los inmuebles, también me aplica. ¿Sí? Entonces, en esa parte ha habido un poquito de confusión. Decir, yo soy constructora, pero no me dedico al desarrollo de inmuebles, no me aplica. No, señor, sí le aplica. Quien se dedica a la compra de obras de arte, una de las tipologías clásicas para el blanqueo de capitales, donde pues por ahí ha habido hasta parodias en películas y series donde se venden supuestas obras de arte a precios exorbitantes y nadie conoce al pintor, ¿no? Vehículos aéreos, marítimos o terrestres, la compraventa de cada una de estas cuestiones, nos dedicamos a esta circunstancia. Y va también en este sentido, no habla de que tenga que ser la compraventa de estas cuestiones de manera, ¿cómo se llama? Individual. Es decir, las constructoras de autos, las armadoras de autos, ¿sí?, realizan compraventa de autos. No lo hacen de forma masiva al público, lo hacen a través de las concesionarias. Estas constructoras o las armadoras de autos están obligadas porque realizan compraventa. No va enfocado solamente a la cuestión de la agencia de autos a la que estamos acostumbrados a ir a ver, está bonito el coche, me lo compro. No, señor. Habla de compraventa de autos. ¿Vale? Obviamente, quien arma los aviones, quien arma los barcos, quien los vende de primera instancia, esa compraventa está obligada a llevar las actividades vulnerables como tal.
El otro, el traslado de o custodia de valores. Digo, afortunadamente, pues una de estas empresas es un poquito conocida. Panamericano, por ejemplo, el servicio Panamericano entra dentro de estas actividades. Los servicios profesionales, estas las puse en rojo porque ahí entramos los abogados, los contadores, muchas de estas personas que realizamos servicios profesionales donde no existe una relación laboral, y vamos a detallar esta actividad como tal para que vea de qué forma nos pudiese impactar o no en lo que hay que tener cuidado nosotros como abogados. La fe pública, lo que va a los notarios y a los corredores públicos en específicos, a quien realice o reciba donativos, está catalogado como esta cuestión, el arrendamiento de inmuebles, ¿sí? Y las operaciones con activos virtuales, como tal. Ok. Bueno, me acaba de... Estamos en home office, me acaba de decir mi esposa, está sonando la alerta sísmica, no la escucho. No sé si efectivamente sea como tal. Déjenme ver cómo está la circunstancia para ver qué medidas tomamos. Una disculpa por esto. Bueno, parece que al parecer es una falsa alarma. Esperemos que así sea. Una disculpa. Bueno, continuamos. La fracción 11 del artículo 17 de la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esta sí la traje de manera literal, porque, como les decía, como abogados, estando con la barra de abogados, tendríamos que darle sentido a esta cuestión, ¿no? Entonces, en esta parte sí habla de que la prestación de servicios profesionales de manera independiente, en la que no medie relación laboral con el cliente, en aquellos casos en donde se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación de cualquiera de las siguientes operaciones: la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre los mismos, la administración y manejo de recursos de valores o cualquier otro activo de los clientes, el manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de bien, la constitución, operaciones o administraciones de sociedades mercantiles, la constitución, la excisión, la fusión de operaciones y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluidos el fideicomiso, y la compraventa de entidades mercantiles. Muchas de estas actividades como abogados, dependiendo a la actividad a la que nos dediquemos, las llevamos de manera directa. Es decir, algunos estamos especializados en esta cuestión. Y es muy importante porque dice, prepare. El artículo dice, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente, es decir, si yo le preparo un acta de asamblea de accionistas a una institución, esa es la función que yo estoy haciendo, en el que se va a ver alguna aportación, me aplica esta ley. Y es muy importante destacar que en todas las demás actividades
que están catalogadas como actividades vulnerables, en ellas hay unos umbrales o montos a los que se debe de llegar para que yo dé aviso o dé cumplimiento adicionalmente, informándole al SAT, o más bien informándole a la UIF, mediante o por medio del SAT, de esos actos que yo estoy llevando a cabo. En este caso, el último párrafo de ese artículo dice, serán objeto, ¿sí?, lleve a cabo estas cuestiones en nombre de representación. Es decir, van todas las actividades que yo haga. No hay un umbral donde me diga, tengo que identificar al cliente, que lo vamos a ver, o tengo que darle aviso a la UIF de la actividad que estoy llevando a cabo con un cliente. Estamos en este sentido. Lo vamos a platicar en un rato. Yo creo que va a ser uno de los puntos que va a levantar Ámpula y que va a ser sujeto de alguna plática al respecto en este sentido. ¿Cuáles son los umbrales de aviso y de identificación? Es decir, cada una de estas actividades tiene de primera instancia un umbral de identificación. Es decir, cuando yo lleve a cabo actividades con este tipo de clientes o cuando yo lleve a cabo esta actividad, voy a tener un umbral, es decir, un monto de dinero que actualmente está determinado en la ley como salarios mínimos vigentes. Así lo dice la ley, salarios mínimos vigentes. Cuando yo llegue a este monto, tengo la obligación de identificar al cliente, guardar el expediente y tenerlo como tal en reserva durante 5 años, que es parte de las obligaciones que vamos a recibir. Por otro lado, está la cuestión del umbral del aviso. Es decir, cuando yo llegue o cuando las operaciones se excedan de un monto mínimo a estas cuestiones, la obligación será darle aviso a la autoridad de que llevé a cabo una operación con un cliente por estos montos. Entonces, por un lado existe un umbral de identificación y por otro lado el umbral del aviso. Entonces, espero no hacerlo tedioso. La presentación se las vamos a compartir a través de la barra de abogados. Aquí están esos umbrales y voy a señalar nada más uno que tiene que ver, por ejemplo, con las tarjetas prepagadas, ¿sí?, que son 645 salarios mínimos y por el otro lado en pesos son 54,496 pesos. Cuando yo lleve a cabo operaciones de 54,500 pesos en números cerrados para abajo, mi obligación será identificar al cliente nada más. Cuando las operaciones sean arriba de 54,900 pesos, ¿sí?, mi obligación será darle un aviso a la UIF a través del SAT de que llevé a cabo esta operación, con qué cliente la llevé y darle a cabo toda la información que está requerida dentro de los medios electrónicos que ya ha dispuesto el SAT para aquellas cuestiones. Entonces, no la revisaremos toda para no hacerlo tedioso. Como les comento, está dentro de la propia ley, pero dentro de la presentación está esta indicación como tal, ¿no? Aquí sí detallo la cuestión de la prestación de servicios profesionales de manera independiente sin relación figural. Aquí, como les comento, no hay umbral de identificación y no hay umbral de aviso. Todas las operaciones que yo realice que estén dentro del catálogo que estamos señalando, estamos obligados a darle aviso en todos los casos al SAT. ¿Cuáles son las obligaciones que se derivan de esta ley para todos los que realizamos las actividades vulnerables o de que estamos dentro del catálogo de las actividades vulnerables? Por un lado, está contar, es decir, debemos de establecer un manual de lineamientos de identificación de los clientes, usuarios
con los criterios y medidas y procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero. ¿Sí? Debemos de llevar a cabo, contar con un manual con este sentido. Integrar los expedientes de identificación de los clientes y de los usuarios. De la forma en que digamos en el manual de cómo vamos a llevar a cabo la identificación de los clientes o de los usuarios, los expedientes deberán estar integrados de acuerdo a esas políticas que yo establezca. Solicitar información de la existencia de los dueños o beneficiarios controladores de las empresas. Cuando yo hable o cuando yo tenga y realice una actividad comercial vulnerable y tenga como cliente a una persona moral, trataré o deberé de llegar, en la medida de lo posible, a la persona física que es la dueña de esa persona moral, que es la que puede ejercer el control o que ejerce el control de esta actividad de manera como tal, de la sociedad como tal. Es decir, que además de identificar a la persona moral como tal, a la que le voy a pedir su acta constitutiva, quién es su representante legal o quién puede actuar a nombre de ella, la identificación del apoderado legal. Además, dentro del acta constitutiva, pues viene quiénes son los socios o los cambios que haya sucedido en esta cuestión, y trataré de identificar quién es la persona física que ejerce el control de esa persona moral. Aquí cabe señalar que la ley, ni el reglamento, ni las reglas me dicen cómo puedo llegar a esta cuestión o quién es el beneficiario como tal. Mi recomendación es que en las disposiciones de carácter general de cualquiera de las instituciones financieras, sí hay ciertos criterios para tratar de llegar a ese beneficiario controlador, a el dueño de la sociedad. Un ejemplo, por señalarles la cuestión de esta distinción, es decir, nos dice, las disposiciones de carácter general en cualquiera de los sectores nos dice que se entenderá como propietario real, allá habla de propietario real, no de beneficiario controlador, a la persona que tenga o que ejerza o que tenga el 25% del capital social de la entidad. Cuando esto pues, nos permita, ¿no? Obviamente si dentro de la actividad nos dice, Pedrito Pérez tiene el 75% de las acciones, es claramente el que ejerce el control de esta persona moral. En alguno de los criterios pudiéramos decir, como sana práctica, yo les diría, consultemos estas disposiciones de carácter general y llevemos a cabo la identificación del beneficiario controlador con esos criterios. Solicitar información sobre la actividad u ocupación de los clientes o de los usuarios. Esto ya es parte de lo que debemos establecer dentro del manual. Vamos a decir qué información me va a permitir identificar con quién estoy llevando a cabo un vínculo comercial dentro de la actividad vulnerable que realizo. Es decir, le voy a pedir su nombre, le voy a pedir su edad, su domicilio, cuál es la actividad que él genera, a qué se dedica. No. Toda esta información deberemos especificarla en el manual y esa es la información con la que yo debo de contar. En muchos de los casos ya se tiene, pero pues, por ejemplo, nosotros, en muchos abogados, pues normalmente nos dicen, es que vengo a divorciarme, así, pues, ¿cuál es su nombre? ¿No? ¿A quién vamos a demandar? Y ¡pum! Se acabó. No pedimos más información al respecto. En este caso, debemos de llevar. Incluso en muchos despachos ni siquiera tenemos algún tipo de formato que nos permita tratar de registrar este tipo de información. O en muchas otras actividades, no más con los abogados, en muchas otras actividades no tenemos ningún tipo de formato de este tipo. Eso lo deberemos de prever en el manual y aplicarlo al momento de poder tener esta cuestión con nuestros clientes. Llevar a cabo mecanismos de acumulación de operaciones. Es decir, para poder determinar si solamente tengo que identificar al cliente o además de identificarlo, tengo que llevar a cabo un aviso al SAT, yo deberé de establecer los mecanismos que me permitan. Es decir, probablemente yo tenga una relación comercial con un cliente
que esté llevando a cabo este tipo de actividades, ¿sí? Y lo pueda ver 1, 2, 3, 4 veces al mes, me haga el consumo de 3, 4 veces al mes, ¿sí? Y debo de sumar toda esa relación de manera mensual, todas esas cantidades que me pagó, para poder determinar si solamente lo tengo que identificar de acuerdo con los umbrales de identificación, o además tengo que llevar a cabo el aviso al SAT de esta relación comercial que tengo por la actividad vulnerable que estoy realizando. ¿Sí? Entonces, deberemos de establecer esos mecanismos. ¿Cómo preverlos o cómo establecerlos? Pues también tenemos que establecerlos en el manual de identificación que nos está pidiendo como obligación esta ley. ¿Sí? Ahí deberé de prever y ahí puedo poner, mi umbral de identificación es hasta este monto, mientras todas las operaciones que realice en un mes no rebasen este monto, son a los que tengo que identificar solamente. Si rebaso este monto y es mayor, tendré que dar aviso al SAT. Aquí lo tengo que establecer y tengo que estarlo vigilando en esa relación comercial. Verificar que la lista de personas designadas, es decir, cuando yo empiece a tener este tipo de relaciones, donde ya establezca con quién debo de identificar y a quién debo de avisar al SAT, además tengo que llevar a cabo la verificación de las listas de aquellas personas con las que el SAT tiene prohibido ya establecer, porque están siendo sujetas ya o ya de una investigación de lavado de dinero, o ya fueron procesados como tal, o tienen algún tipo de vínculo con los chicos malos y están dentro de esta lista. Tengo que verificar estas listas. Conocer los catálogos de alerta. Estos catálogos están dentro de las reglas, están dentro de las reglas de la propia ley, dentro del reglamento de la propia ley, y ahí tendremos que conocer qué tipo de alertas debo de tener y qué tipo de alertas debo de registrar y cuándo debo de dar los avisos. No aceptar pagos con dinero en efectivo o en las cantidades prohibidas, dependiendo de la actividad. Esto está un poquito más adelante en la presentación. En las que yo realice, ya no podemos aceptar pagos en efectivo por ciertos montos y por ciertos conceptos. Esto tendremos que verificarlo de manera como tal. Identificar la forma de pago en los respectivos y expedir los respectivos comprobantes. Es decir, ya no puedo estar sin timbrar en determinado momento aquellas relaciones con las que estoy llevando a cabo para poder determinar si llego al umbral de aviso o llego al umbral de identificación del cliente. Enviar los avisos a la UIF respecto a las operaciones que realice, dependiendo de los umbrales que tenga establecidos en la actividad. Guardar confidencialidad de la información con la que estamos relacionando. Es decir, yo no le debo de decir a la persona con la que estoy llevando a cabo esta actividad vulnerable que lo tengo que identificar por las cuestiones de prevención de lavado de dinero o que su información la voy a enviar al SAT para estas cuestiones. Esto debe de estar siendo respetado y tenemos que establecerlo también en el manual. Resguardar la información y la documentación de las operaciones y de los avisos. Dentro de los avisos, yo debo de estar generando los expedientes de identificación de los clientes y dentro de esos expedientes, cuando sea el caso, en el que tenga que dar aviso al SAT de la actividad comercial que realicé, debo de resguardar la información y la documentación del aviso que le di, el motivo por el cual se lo estoy dando y tener esa información en el expediente del cliente. La ley nos marca como obligación de que debemos de resguardar esta información hasta por 5 años, una vez concluida la operación. Porque a lo mejor tengo alguna actividad o un vínculo comercial que me dure, por decir algo, 1 año. Durante ese año, por estar realizando la actividad, debo tener esta información. ¿Sí? Terminó en el 2021 este vínculo comercial. A partir de ahí,
corren los 5 años para resguardarlo. Es decir, entonces ya no se volvió una obligación de 5 años como establece la ley. Ya la tuve por 6 o por los años que hayan tenido que transcurrir. Los 5 años contarán a partir de que mi vínculo comercial se haya terminado, así sea por única vez. Obviamente, pues, consultar periódicamente las notificaciones en el portal de prevención del lavado de dinero del SAT, porque ahí nos van a estar dando avisos de lo que debemos estar vigilando o por cuestiones de eventos especiales que surja alguna cuestión. Una de ellas, por ejemplo, dentro de esta pandemia que estamos viviendo, se llevaron a cabo alertas de este tipo en poder decirles, ojo, son épocas donde los chicos malos pueden estar utilizando estas cuestiones para poder llevar a cabo su actividad de lavado de dinero. Debemos de tener cuidados. Obviamente, pues, atender los requerimientos que nos haga la autoridad con relación a las actividades vulnerables que realizamos y brindar todas las facilidades que se requieran cuando recibamos una visita de verificación o que practique la autoridad como tal. La parte que maneja la ley respecto a las restricciones de uso de efectivo y metales preciosos están detalladas y algunas de ellas nos podrán pegar, pero les pegan principalmente a los fedatarios públicos. Por ejemplo, uno de ellos es la constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, las compraventas. Deberemos de cuidar que la operación, si se realiza por 8,025 salarios mínimos, ¿sí?, ya no puedo recibir efectivo por aquellas operaciones que se realicen arriba de lo que nos dé este monto. Hasta ese monto puedo recibir efectivo. Cuando se realicen por arriba de ese monto, ya no puedo estar recibiendo efectivo. Y obviamente el fedatario público deberá de vigilar que esto se cumpla en estricto sentido. Y de ahí cada una de estas cuestiones, cada uno de estos montos, ya no se pueden vender. Otro de los cuestiones que nos puede pegar o de mayor uso, de mayor implicación, pues obviamente es la compraventa de vehículos, que tiene un límite hasta de 3,200 salarios mínimos, 210 salarios mínimos. Aquí están los umbrales, están en la cuestión. Para no hacerlos tediosos, vamos a dar. Ahora, del régimen aplicable a las entidades financieras. Ya hablamos en este sentido de que las entidades financieras tienen otro régimen como tal. Sin embargo, ¿en qué nos puede pegar en esta circunstancia en nuestra relación con las entidades financieras? ¿Sí? Cuando nosotros realizamos alguna actividad vulnerable ya catalogada dentro de la ley, les voy a hablar del ejemplo con el que estamos nosotros más relacionados, que es una de las actividades que realizamos en Temesorsi. Como lo hacemos dentro de una sociedad de objeto múltiple, una sociedad financiera de objeto múltiple, el otorgamiento de créditos, realización de fideicomisos y cosas de este tipo. Pero las OFOMES como tal estamos catalogadas como una actividad vulnerable. Y entonces las instituciones financieras, por llevar a cabo esa actividad como tal, cuando queremos llevar a cabo la apertura de una cuenta, nos piden hasta la fecha de nacimiento del perro, que es la mascota que es el guardián de las instalaciones de Temesorsi, ¿no? Es decir, las instituciones financieras nos van a pedir mucho más información a nosotros que a cualquier otro tipo de cliente, porque llevamos a cabo actividades que están catalogadas como vulnerables. No sé si esto ya lo estén padeciendo, ¿no? De que de repente queremos abrir una cuenta bancaria y lo queremos hacer para un despacho de abogados, para un despacho de contadores. Estamos catalogados como actividad vulnerable, nos van a pedir estas cuestiones. En algunas instituciones ya inclusive se nos llega la apertura de este tipo de cuentas, o porque no contamos con el manual, o porque no identificamos estas cuestiones, porque no estamos dando
cumplimiento a los avisos, estas cuestiones, y ya tenemos que estar acreditando esta cuestión para que las entidades financieras nos lleven a cabo la apertura de un servicio financiero que queramos contratar a nombre de la actividad, ya sea de la persona física o de la persona moral que realiza la actividad vulnerable catalogada como tal dentro de esta ley. Es decir, las entidades financieras nos están vigilando que cumplamos con esta ley. Y por el otro lado, pues están todas las cuestiones que las entidades financieras tienen que cumplir en materia de las disposiciones de carácter general que la autoridad ha llevado a cabo como tal, ¿sí? Y, digamos, ahí ya varía. Voy a hacer un comparativo de estas cuestiones. ¿En qué nos piden? El sistema financiero está obligado a identificar y a conocer al cliente. Las actividades vulnerables solamente identifican al cliente como tal. Los reportes de operaciones de personas internas preocupantes de 24 horas, nosotros en la actividad vulnerable solamente realizamos avisos. Las relevantes, días inusuales, aquellas operaciones que se realizan en efectivo o depósitos que se realizan en efectivo es una cuenta. Nosotros solamente en la actividad vulnerable están la entrega de avisos hasta el día 17 de cada mes. En esta cuestión, en el sistema financiero, estamos obligados a darle capacitación y difusión a los funcionarios empleados una vez al año en materia de prevención de lavado. Esta cuestión, la capacitación la lleva la Secretaría de Hacienda cuando así se requiere, o la Procuraduría o alguna otra entidad colegiada cuando así se requiere. No es obligatorio, ¿no? El sistema automatizado, las instituciones deben de tener un sistema automatizado que les ayude al cumplimiento de todas las disposiciones de carácter general. Las actividades vulnerables todavía no lo es. Y está el documento de políticas, criterios y procedimientos, es decir, el manual. Ahí sí la obligación es igual para las instituciones financieras que para quien realiza actividades vulnerables. Entonces, hasta este punto hemos revisado un poquito las cuestiones de las actividades, de la ley como tal, a qué estamos obligados, a qué debemos de cumplir y qué debemos de cuidar. Comentarles a ustedes como parte final de la presentación que en la Cámara de Diputados tenemos conocimiento que en la Cámara de Diputados está ya una propuesta de reforma a la ley, PIORPI, donde la carga de actividades de cumplimiento para todos aquellos que realizan actividades vulnerables se incrementa, señalando dos cuestiones de tipo rápido dentro del comparativo que hicimos, dentro de la diapositiva que acabamos de revisar. Habla de tres cuestiones: capacitación a los empleados una vez al año. Al día de hoy, en la actividad vulnerable, no estoy obligado a eso. Pero dentro de la propuesta de ley está previsto que se haga al igual que las instituciones financieras. Una auditoría de verificación de cumplimiento de las disposiciones de carácter general en las instituciones financieras se debe de realizar una vez al año por un auditor externo. Hoy a las actividades vulnerables no les aplica. La propuesta es que se lleve a cabo este tipo de auditorías. La cuestión de un sistema automatizado que nos permita el cumplimiento con relación a todas las obligaciones. Las instituciones financieras al día de hoy están obligadas a tenerlo. La propuesta que está dentro de la ley, dentro del Congreso, establece que quien realice este tipo de actividades deberá de contar con un sistema automatizado que les facilite. Entonces, la carga que se viene en este sentido es muy importante, al menos que la ley no prospere como tal, aunque la intención de quien lo está proponiendo, pues son los que actualmente tienen mayoría dentro de esta cuestión. ¿Qué ha detenido esta propuesta? ¿Qué ha detenido? Es aquel asunto en donde ya públicamente hay discrepancias al respecto con relación a otorgarle facultades a la UIF de poder congelar cuentas, inclusive por alguna sospecha de oídas, de que se está realizando alguna cuestión de materia de prevención de lavado de dinero. Eso es lo que ha detenido actualmente esta propuesta de reforma. Pero digamos que destrabando este asunto, la propuesta prosperará en relación a todas las obligaciones que les acabo de comentar. Pues por mi parte es todo. Oscar, agradeceré que demos parte a la sesión de preguntas y respuestas y quedamos a sus órdenes para
resolverles cualquier duda al respecto. Sí, gracias. En nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo de Nuevo León, le damos las gracias por esta tan bien articulada presentación. Enseguida le voy a mencionar las preguntas que hemos recibido. La primera es un comentario acompañada de una pregunta. Dice, cada entidad federativa debiera tener una unidad de inteligencia patrimonial y económica para cumplir con las obligaciones que tiene el Estado a nivel internacional. Asimismo, debiera haber una coordinación institucional y un intercambio de información para combatir eficazmente el lavado de dinero y actividades relacionadas. Sin embargo, en la práctica, algunas instituciones solicitan información a las entidades federativas, pero no la comparten cuando éstas la solicitan o tardan en enviarla, lo que dificulta las investigaciones a nivel estatal. La pregunta es, ¿cuál es su opinión al respecto de cómo mejorar esa cooperación? Pues mira, tristemente es una realidad que vivimos, ¿no? O sea, efectivamente no hay un sistema nacional de seguridad que nos permita compartir información, experiencias, errores, cuestiones de este tipo. Es algo que resulta como sociedad algo realmente triste, que ni siquiera en un ámbito que nos puede estar pegando como tal, como sociedad, estas cuestiones, es decir, muchas de las actividades que, digamos, el lavado de dinero es resultado de un delito previo, ya sea del secuestro, de la evasión, de la corrupción, son cuestiones que como sociedad nos pegan y que debemos de estar cuidando esta circunstancia. Y la única cuestión que podemos hacer al respecto de establecer un sistema nacional de seguridad es que sea obligatorio, que se norme en ese sentido y que parece triste que no podamos ni siquiera integrar, por ejemplo, una base de huellas dactilares de los ya identificados como delincuentes, ¿no? Es triste la realidad, pero tendría que ser obligatorio. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué opinión le merece las obligaciones de operaciones inmobiliarias llevadas a cabo a través de fideicomisos, en las cuales los fideicomisarios comúnmente emiten los comprobantes fiscales? Sin embargo, es la institución fiduciaria quien lleva a cabo la compraventa del inmueble. ¿Quién sería el obligado? Bueno, aquí hay un punto muy, muy importante, ¿no? El fideicomiso como tal, digamos, no es una persona jurídica como tal, ¿eh? El fideicomiso es un contrato en el que se establecen obligaciones y derechos tanto para el fideicomitente, para los fideicomisarios, como para la propia institución financiera. El fideicomiso no es una persona jurídica. Puede llevar a cabo actividades comerciales que lo conviertan en una entidad comercial, es decir, un fideicomiso, llamémosle empresarial, como se le nombra dentro del argot fiduciario. Sí, por supuesto, una de las actividades que realizan efectivamente es la compraventa de inmuebles como tal, pero en estricto sentido el fideicomiso es transparente fiscalmente. ¿Y a qué me refiero cuando digo transparente fiscalmente? Que cada una de las partes como tal está clara respecto en el contrato de fideicomiso cuáles son sus cargas fiscales y sus beneficios en ese sentido, y es decir, que cada una asumirá la cuestión de las obligaciones fiscales que les correspondan. El fideicomiso es el instrumento que facilita este tipo de actividades, pero no quiere decir que como tal asuma una carga fiscal, porque no es una persona jurídica, es un contrato. Y las cargas fiscales obviamente son trasladadas a cada una de las partes en la misma. A quien le corresponda generar el ingreso es a quien le corresponderá emitir, ¿sí?, la factura o el CFDI o el comprobante fiscal para la acumulación de los ingresos que correspondan. En mi opinión, creo que esa es la forma en que se debe de manejar. Si el fideicomiso como tal acumular este tipo de actividades, es un fideicomiso empresarial
y tendría que llevar una contabilidad, una cuestión de cumplimiento fiscal como tal, lo que generaría un costo adicional porque la fiduciaria ni es fiscalista, ni acumula este tipo de utilidades para su beneficio, sino para las partes. Y obviamente esto encarecería un poquito el servicio. Como está actualmente conceptualizado, en que sea cada una de las partes quien asuma la carga, es como la manera más conveniente y eficaz para cada una de las partes como vehículo de desarrollo de inmuebles como tal, ¿no? Gracias. La siguiente es una pregunta muy concreta. Dice, una persona que es nombrado apoderado legal de una compañía con poderes generales de administración no recibe una contraprestación por ello, pero actúa en representación de la compañía y expidió cheques para pagar a un proveedor de transporte. La pregunta es si realizó una actividad vulnerable, si realizó lo previsto en la fracción B o C de la fracción 11 del artículo 17 de la ley. A ver, obviamente cuando actuamos como mandatarios, obviamente actuamos en nombre y representación de la persona jurídica que nos apoderó o de la persona física que nos hizo como tal. La actividad vulnerable no es para el mandatario, ¿no? Es para el mandante. Es decir, para la persona jurídica que emitió ese poder para que actuaran en nombre y representación suya. Esta actividad vulnerable no es para la persona física que actuando como mandatario está en ese sentido. Entonces, si se realiza ese tipo de actividad como tal, ¿sí?, se hace a nombre y representación de la persona jurídica, la persona moral. Ella es la que tendrá a cargo las obligaciones que le dispongan en este sentido. Y ojo, ahí como les comentaba, ahí sí son todas las obligaciones que se establecen. No hay umbral de aviso, no hay umbral de identificación. Se tiene que cumplir con todos los avisos cuando se realice este tipo de actividades. Gracias. La siguiente es cómo se deben considerar las operaciones intercompañías, por ejemplo, mutuos o prestación de servicios profesionales, cuando no se es un grupo en los términos de ley. A ver, ¿me la puedes leer nuevamente, Oscar, Sí, por favor? dice, ¿cómo se deben considerar las operaciones intercompañías, como mutuos o prestación de servicios profesionales, cuando no se es un grupo en los términos de ley? Es actividad vulnerable. Muy bien. Punto. Tiene Y que cumplir con las obligaciones. Gracias. La última pregunta es, si una persona como particular vende su casa a otro particular, independientemente de la función del fedatario público en la operación, ¿tendría esa persona que vende la obligación de mantener un expediente del comprador o dar aviso por ser una actividad vulnerable? Y la siguiente, ¿con la que se lleve a cabo el notario es suficiente? Sí. Aquí es muy importante señalar que es interesante la pregunta en este sentido. Cuando hablamos de una actividad vulnerable como tal dentro del catálogo de la ley, estamos hablando de aquellas personas que de forma habitual y profesional se dedican a ello. Es decir, es su actividad preponderante, es de donde reciben la mayor parte de sus ingresos, ¿sí?, como persona moral o como persona física. Se dedican de forma habitual y profesional. Cuando nosotros de manera individual, por alguna necesidad tenemos que vender, por ejemplo, la casa en la que habitamos a un tercero, no lo estamos haciendo de una forma habitual y de forma profesional. Es una excepción, es una necesidad en ese momento por las circunstancias que ustedes quieran. Es una sola vez, por única vez lo estamos haciendo, o a lo mejor podamos en la vida, en el transcurso de la vida, tener que vender 1 o 2 departamentos. No lo hacemos de manera profesional ni de forma habitual. Con el cumplimiento que haga al respecto el notario, nosotros estamos cumpliendo en ese sentido, porque no estamos obligados, porque no estamos haciendo esa actividad de manera habitual y profesional. Bien, pues con esto le damos las gracias, licenciado Guillermo Don Juan Aguirre, director de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de TM Sourcing.
por el desarrollo del tema actividades vulnerables, análisis y cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Agradecemos a usted esta también articulada y clara exposición, que no nada más escuchó, según los comentarios que veo aquí en el chat, también se sintió en Puebla, en Ciudad de México, en el Estado de México. Creo que hubo un temblor 7.5 según las noticias a hoy. Y pues le agradecemos su participación en este foro. No, pues, nuevamente el agradecido soy yo, el espacio que nos brindaron, la oportunidad de estar con ustedes, con sus asociados, y pues nada más el comercial obligado, TM Sourcing, en cualquiera de las cuestiones que se relativas al cumplimiento de esta ley, los podemos apoyar y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Santiago, que nos apoyaste ahí con toda la parte técnica. Pues a todos los asistentes, agradecerles su participación, su interés, el que nos hayan prestado su tiempo y disposición. Pues hasta la próxima. Gracias. Antes de clausurar este evento, quisiera invitar a todos los asistentes a que sigan al pendiente de nuestros eventos, los cuales se difunden a través de las redes sociales del capítulo, como Facebook, Twitter, correo electrónico, y también para invitarlos cordialmente a que se afilen a nuestro capítulo. Muchas gracias a todos y con esto damos por clausurado este evento. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.